Listo. Bueno, antes que nada arranco presentándome. Mi nombre es Camila Onofri y voy a estar exponiendo mi tesina titulada Agrupamiento Dinámico para Flujos de Datos No Estacionarios para así obtener el título de licenciada en Sistemas. Empezamos con una intro de lo que es el problema planteado y las soluciones buscadas y encontradas, ¿sí? Hoy en día podemos decir que el avance tecnológico ha permitido generar datos a alta velocidad, ya que estamos rodeados de dispositivos de hardware que generan estos datos en términos exponenciales. Y estos datos pueden no almacenarse, ya sea por un tema de espacio, ¿sí? O porque no es necesario porque el patrón subyacente varía en el tiempo, ¿sí? Y bueno, estos datos que se procesan en línea se denominan flujos de datos, y procesarlos tiene, digamos, atadas un par de restricciones que son, más que nada, la capacidad limitada de memoria que uno tiene, el escaneo único que debe realizarse sobre estos flujos y la diferenciación entre anomalías y lo que es deriva de concepto. Acá quiero hacer un foco en lo que es el segundo punto de escaneo único y ya vamos a ver más adelante por qué. Bien, este avance que les comentaba facilitó por un lado el acceso a la información y también promovió lo que es incrementar la capacidad de procesamiento, ¿sí? Esto hizo que se impulse el estudio de ciertas técnicas para lo que es el desarrollo de estrategias y así poder tomar decisiones. La minería de datos es el área de la informática que reúne estas estrategias para poder resolver este tipo de tareas, ¿no? Si hablamos de minería de datos, hay que definir lo que es un modelo. Un modelo es una entidad que se obtiene tras entrenar un algoritmo de aprendizaje automático que, una vez entrenado, da una entrada, genera una salida, ¿sí? Entonces los datos que ve en ese momento de entrenamiento deben ser representativos para que después pueda generalizar. Si hablamos de lo que son las técnicas de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Que se basan prácticamente en las características propias de los datos en el momento de análisis, las técnicas de agrupamiento son las más importantes en este sentido. Si hablamos de agrupamiento, vale la pena definir lo que es un clúster, que es un grupo o categoría a la que pertenecen los datos de cierta forma para poder abstraer su estructura, ¿sí? Entonces, al agrupar lo que hacemos es dividir los datos de entrada en un conjunto finito de clusters, con el objetivo de que los datos dentro de un mismo grupo sean similares entre sí y diferentes a los de otros grupos. Bueno, y al agrupar también hay que tener en cuenta que aunque los datos no presenten grupos naturales, cualquier algoritmo puede llegar a generarlos, ¿sí? Eso es como un disclaimer a tener en cuenta a la hora de usar estas técnicas. Si nos fijamos en lo que es el enfoque tradicional de agrupamiento, acá viene un poco lo que yo les comentaba asociado a flujos de datos de ese escaneo único, porque el enfoque tradicional presume que ya se tiene el conjunto cerrado de datos para, una vez que se dispone estos datos en particular, seleccionar atributos, crear nuevos, elegir la técnica de agrupamiento, realizar el agrupamiento, validarlo y así poder extraer el conocimiento, ¿no? Si pensamos en estas similitudes que tienen que haber entre los elementos de su propio grupo, hay que tener un criterio para poder determinarlo. En este caso se utiliza una medida de distancia. Entre las más populares se encuentran la distancia euclidia, que deriva del teorema de Pitágoras. Tenemos la distancia Chebyshev, la distancia Manhattan, con la salvedad de que la distancia euclidia y Chebyshev no se consideran aptas para lo que son problemas de alta dimensionalidad porque se pierde esa noción de lejanía y cercanía entre elementos, ¿sí? Bien, si pensamos en la forma en que las distintas técnicas dividen a los grupos, digamos, según el enfoque que llevan, tenemos una taxonomía de lo que son los métodos de agrupamiento. Tenemos el agrupamiento de tipo hard, que elige, digamos, un clúster para cada elemento, ¿sí? Eh, Después, por otro lado, el agrupamiento de tipo difuso lo que hace es que un elemento pueda pertenecer a varios clústeres en mayor o menor medida. Ay, estoy nerviosa, no puedo creer. Me puse un segundo nerviosa. Hago una pausa. Bien, sigo. Y
Digamos, en el tipo de agrupamiento difuso, entonces, los elementos pueden pertenecer a más de uno con cierto grado de pertenencia, ¿sí? Nosotros vamos a hacer foco en lo que es el agrupamiento de tipo hard, que tenemos el partitivo, que como les dije, hace foco en esto de que un elemento pertenece a un solo clúster, y después tenemos el jerárquico, que produce una variedad de particionamientos, una variedad de soluciones, y a través de una estructura que es costosa desde el punto de vista de memoria, que se llama dendrograma, lo que uno hace es poder ver estas diferentes particiones, estas diferentes jerarquías, y poder elegir, digamos, la que le parece que se acomoda mejor al tipo de problema en particular. Vamos a ver particularmente agrupamientos partitivos. Bueno, el algoritmo Cummings es un algoritmo tradicional que es clásico para este tipo de problemas. Es justamente muy bueno en lo que son la detección de grupos esféricos, ¿sí? Globulares. Si hacemos foco en lo que es esta imagen, se puede ver que primero lo que se hace es designar los centroides iniciales, que son muy importantes porque en cierto punto el resultado final depende de esta elección de centroides iniciales. Se distribuyen los elementos eligiendo el centroide más cercano, se vuelven a recalcular usando la media aritmética y así sucesivamente hasta lograr la convergencia, que es cuando ya no cambian más estos centroides o en realidad se alcanzó el límite de iteraciones preestablecidas, ¿no? Entonces el objetivo de Cummings es minimizar la distancia entre cada elemento y su centroide, usando particularmente la distancia euclídea, y las desventajas que trae esto es que no tiene en su definición el concepto de ruido, entonces es muy sensible a valores atípicos, y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo. Después pasamos a DEBSCAN, que es otro algoritmo clásico de agrupamiento, pero que en realidad fue el primero que introdujo conceptos de densidad a las técnicas de clustering, ¿sí? En este punto entonces un grupo se define como una zona densa separado por zonas más dispersas. En su definición sí tiene en cuenta el concepto de ruido, y esto le permite, ese enfoque por densidad le permite encontrar grupos de formas arbitrarias y ya no servir solamente para casos donde los grupos son de esas formas esféricas como les contaba antes. Entre las desventajas podría decirse que los hiperparámetros de epsilon y min points, que son los que prácticamente epsilon determina el radio del vecindario de un elemento y min points pone ese límite de elementos que debe tener en su vecindario para ser considerado denso y así crecer después los clústeres finales. Y estos dos hiperparámetros son definidos globalmente, entonces se dificulta poder encontrar clústeres de diferentes densidades, ¿no? Porque lo que define la densidad está definido global para todo el problema. Entonces, considerando el escaneo único que yo les comentaba de flujos de datos, habiendo presentado estos dos enfoques tradicionales que tienen sus diferencias, pero coinciden en el hecho de que se asume que los datos ya se encuentran cerrados de entrada para poder iterar y procesarlos varias veces, se nota la limitación de estas técnicas para el procesamiento de flujos de datos, ¿sí? Y la realidad es que resultan ineficientes. Entonces pasamos a lo que son los algoritmos propios del procesamiento de flujos de datos. Para esto primero tenemos que definir lo que es un microclúster, que es una estructura que termina representando un elemento virtual que eventualmente se agrupa, ¿sí? En realidad es como un resumen de la información entrante, que en su interior guarda valores como la cantidad de elementos que resumen, la suma de sus atributos, información del timestamp, ¿sí? Y los algoritmos para flujos de datos se caracterizan por tener dos etapas. Una etapa online que funciona, digamos, a la velocidad del flujo de datos y resume esa información entrante. Y una etapa offline que funciona on demand y cuando se necesita hacer el agrupamiento se ejecuta, ¿sí? Bien, y pensando en entornos donde se da una evolución, es ideal que haya cierto comportamiento en los clústeres, ¿sí? Se espera que desaparezcan clústeres porque pierdan relevancia, que evolucionen en cuanto a la cantidad de elementos que engloban y en su ubicación, que se puedan fusionar o que se puedan dividir, ¿sí? Entonces arrancamos a definir estos algoritmos propios de flujos de datos, empezando por CluStream, que es un algoritmo basado en distancia.
se basa en el tradicional K-means, por eso es ideal, como muestro en la imagen de arriba a la derecha, para clústeres esféricos, ¿sí? Tiene estas dos etapas que yo le comentaba y incorpora también un mecanismo de olvido, ¿sí? Como para tener esa noción de cuál es la información relevante en cada momento y poder empezar a olvidar lo que deja de serlo. Por contraparte, tenemos a DNStream, que es un algoritmo basado en densidad. Justamente usa de base DBSCAN, así que tiene esas mismas nociones de crecer clústeres finales a través de microclústeres core, en este caso, que su vecindario pasa a un umbral de densidad seteado de antemano. Y también entonces tiene el concepto de ruido, que permite prácticamente distinguir entre microclústeres o elementos que cumplen el rol de semillas versus los que son valores atípicos, ¿sí? Bien, pasamos entonces al algoritmo principal de esta tesina, que es Dai-Klee. También se basa en dos etapas, una online, otra offline. Maneja grupos no convexos. Permite como, digamos, como un diferencial con los anteriores en lo que es detectar grupos de diferentes densidades, rechaza outliers y también tiene ese mecanismo de olvido que le permite mantenerse adaptado todo el tiempo, ¿no? Actualizado. Bien, como yo les dije, se basa también en dos etapas, ¿no? La etapa número 1 es basada en densidad. Y para eso es importante hacer una definición de un atributo que es muy importante, de un hiperparámetro, perdón, que es muy importante a la hora de hablar de este algoritmo, ¿no? Que es el relative size, que está escrito con una S arriba a la derecha. Este relative size lo que hace es delimitar el tamaño de todos los microclusters, porque define una proporción del rango total de valores que pueden tomarse para cada atributo, ¿sí? Y va a ser útil para las comparaciones de estas similitudes de cuando llega un nuevo elemento, para saber si se parece o no a los microclusters actuales, o cuando ya tenés todos los microclusters, definir cuáles se conectan para formar los grupos finales, ¿sí? Para eso definimos en esta primera etapa la propiedad de microcluster alcanzable, que es cuando llega un elemento nuevo, se fija, digamos, la máxima diferencia para cierto atributo y debe ser menor o igual, o menores en este punto, a la mitad de ese relative size para ese atributo, ¿sí? Entonces, si vemos el pseudocódigo rápidamente, dado un nuevo elemento, se fija si hay microclusters alcanzables con esta propiedad para la lista de clusters activos, ¿sí? Que son los más densos, los que se mantienen constantemente agregando elementos. Si no hay, se busca en la lista de outliers, y si no hay, se crea uno nuevo con esa información del elemento entrante, ¿sí? En el punto anterior, si se hubiera encontrado alguno, lo que hace es incorporar la información del nuevo elemento. Bueno, en la siguiente etapa, que es la offline, lo que se hace es definir una propiedad parecida a la anterior, pero ya es entre microclusters, ¿sí? Es para saber en el agrupamiento final cuáles son los que deben unirse para formar parte de un mismo grupo. Para esto, entonces, ahora se trabaja con centroides y la mayor diferencia para cierto atributo debe ser menor a ese relative size para el atributo dividido 2, ¿sí? Y gráficamente se ve como que los microclusters deben estar superpuestos para poder unirse y formar parte del mismo grupo. Si vemos en el pseudocódigo cómo importa este tema de densidad, se agarran los microclusters densos, se le piden los microclusters conectados y a cada uno, si son densos, se les sigue pidiendo los microclusters conectados y así que se va haciendo la conexión para crear ese grupo final, ¿no? Así es como van creciendo. Hasta ahora les mostré lo que son algoritmos de agrupamiento, pero no vimos las métricas que son necesarias para evaluar si performaron bien o mal, ¿sí? En este caso arrancamos con métricas basadas en densidad. Por ejemplo, tenemos el índice Silhouette, que es una medida por elemento. Se basa en dos términos, el término A y el término B. En un primer momento lo que hace es fijarse si ese elemento es parecido a los de su grupo y para eso calcula la distancia con todos ellos. Y en el término B se fija si es parecido a los elementos del grupo vecino, ¿sí?
Sería ideal que en realidad, dado que este índice se mueve en el rango -1, que es cuanto más alto sea mejor, porque si te da 1 significa que está bien separado, digamos, en el grupo actual. Si te da -1 significa que debería estar en el grupo vecino, y si te da un número cercano a 0 no puedes tomar esa decisión porque te da un indicio de superposición de clusters, porque no sabes si está bien clasificado o en realidad debería pertenecer al grupo de al lado, por así decirlo. Después tenemos una medida que prácticamente intenta resumir el mismo tipo de información, pero es más resumido ya que es por clúster. Entonces utiliza las diferencias entre centroides, ¿sí? El centroide y todos sus elementos en un primer término, y después la distancia a cada grupo para quedarse con ese ratio como el peor caso para el grupo más cercano. Y en este caso el índice cuanto más bajo sea, mejor, ¿sí? Te da un indicio que prácticamente esos grupos están separados y compactos. Las limitaciones que traen estas métricas es que favorecen esos particionamientos donde se obtienen grupos esféricos que son compactos y tiene más peso esa similitud dentro de los grupos que la similitud entre grupos, ¿sí? La realidad es que hay que tener en cuenta que no deberían, digamos, tenerse en cuenta para lo que son evaluar resultados basados en densidad, y además no están definidos para considerar ruido. En lo que es métricas basadas en densidad hubo pocos intentos para poder hacer, digamos, un deep dive en lo que es este problema, de poder marcar la performance de agrupamientos con grupos de formas arbitrarias, ¿sí? La realidad es que la mayoría no tiene conceptos de densidad en su definición, porque por ejemplo tienen en cuenta el centroide o la distribución de algunos grupos de elementos representativos dentro del clúster, que esto trae cierta variabilidad porque se definen parámetros que no son deseables, ¿sí? Por ejemplo, uno puede pensar que si se elige distinto enfoque para elegir la misma cantidad de grupos representativos de elementos para un clúster, se puede llegar a resultados diferentes, ¿sí? Y así es como llegamos a la métrica elegida para evaluar la performance en los distintos casos de prueba, que es DBCB. Esto es porque no requiere ninguno de estos hiperparámetros que yo les comentaba, maneja clusters con diversas densidades y también formas arbitrarias, y otorga valores en el rango -1 a 1, cuanto más alto sea, mejor. Primero se basa en una distancia que es esta que se ve acá, que es All Point Score Distance, y lo que hace es armar un grafo, ¿sí?, con la Reachability Distance, que en realidad se busca el máximo esta métrica es por elemento, ¿sí?, este punto en particular. El máximo entre esta distancia core para un elemento, para el otro, y la distancia entre ellos, ¿sí? Con esa noción se arma un árbol mínimo de expansión por clúster, ¿sí? El índice que vamos a ver ahora es por clúster, que lo que hace es prácticamente modelar la forma de ese grupo, y tiene en cuenta dos términos. Uno, la dispersión en el grupo, que está dada por el peso máximo, por la reachability distance máxima dentro del grupo, y la separación entre pares de clusters, que está dada por la reachability distance mínima en ese grupo, ¿sí? Entonces, este índice en particular está en el rango -1, 1, y cuanto más alto sea, mejor. El índice, digamos, final de toda la solución se calcula haciendo un promedio de todas estas medidas por clúster, y es un promedio pesado, así que los grupos que tienen una mayor cantidad de elementos, aportan más a la métrica final, porque se tiene en cuenta una mayor proporción, digamos, de ese valor. Hay que mencionar que los elementos identificados como ruido no contribuyen a esta suma, entonces esto lo que hace es acotar la puntuación máxima a la que se puede llegar, y hay que tenerlo en cuenta cuando se está trabajando con algoritmos que consideran ruido y con otros que no, porque los que no consideran ruido van a terminar dando una solución, digamos, con un número para esta métrica más alto, ¿sí? Bien,
Ahora pasamos entonces a lo que son los resultados para los diferentes escenarios que se plantearon. Recordamos un poco, tenemos el algoritmo K-means, que si hacemos un detalle de sus hiperparámetros, se debe setear K, que es el número de clústeres a formar, que esto es bastante restrictivo, ¿sí? Porque en general cuando uno está utilizando estas técnicas de agrupamiento tiene pocas presunciones sobre los datos, ¿sí? Y también se indica el número máximo de iteraciones que se quieren hacer en una sola corrida, ¿sí? Si vemos la imagen esa de arriba a la derecha, lo que queremos ilustrar es lo siguiente. Es muy restrictivo esto que yo les comentaba del número K, porque en este caso donde se ven dos grupos naturales bien separados, si se le indica K igual 3, el algoritmo va a forzar la generación de esos tres grupos y no es lo que queremos. Y entonces eso es algo que hay que tener en cuenta porque se necesita como un buen conocimiento del dominio para poder aplicar este tipo de técnica. Si pasamos a EBSCAL, que yo les comentaba que los hiperparámetros tenemos epsilon, que delimita el radio, min points, que determina ese umbral de densidad que hay que pasar para que pueda crecer un clúster a partir de ese microclúster en particular, en este caso de elemento, perdón, en particular. Podemos ver cómo afecta el valor de epsilon en la imagen, que se tiene como en cada cuadro una corrida diferente, achicando cada vez más el valor de este hiperparámetro. Si vemos en los dos extremos, arriba, donde el hiperparámetro toma un valor lo que podría considerarse grande, está englobando en un solo clúster, pintando del mismo color, distintos grupos naturales, ¿sí? Y si por el contrario toma un valor muy chico, en el cuadro de abajo a la derecha, se puede ver que está separando subgrupos la realidad es que por cambios de densidades dentro de un mismo grupo natural, ¿sí? Y ahí puede verse cómo afecta la elección del tamaño, digamos, de lo que es el radio de epsilon. Para ClueString tenemos un poco más de hiperparámetros, lo que es el horizonte, que determina en qué momento empezar a olvidar, un multiplicador del radio, que controla esa comparación cuando llega un elemento nuevo y se quiere incorporar a un microcluster, un buffer inicial que determina la cantidad inicial de elementos a partir del cual se procede a correr el algoritmo, digamos, para generar esos primeros microclusters. Y asociado a lo que es el K-means, tenemos Q, que es la cantidad de microclusters que se mantienen en memoria para resumir esa información entrante, y K, que es la cantidad de grupos que se espera formar al final. Podemos ver en esta imagen cómo es que afecta el valor que toma el hiperparámetro horizonte, que es el asociado al factor de olvido. Si toma un valor muy grande, la realidad es que no se procede a olvidar en ningún momento, y esto hace que se pierda esa noción de cuál es la información relevante del momento, ¿sí? Porque prácticamente se estaría modelando todo. Si pasamos a DNStream, tenemos los hiperparámetros relacionados a EBSCAN, que son epsilon y min points. También tenemos beta, que es una proporción de lo que es min points para determinar los microclusters outliers. Y también ese buffer inicial para poder inicializar el algoritmo. Después tenemos dos hiperparámetros más relacionados al factor de olvido, que es lambda, que es esa constante de decaimiento que determina qué proporción se procede a olvidar, y speed, que determina en qué momento se incrementa el timestamp, y cuanto más chico sea, digamos, más rápido se procede a olvidar. El hiperparámetro offline lo que hace es tomar una proporción de epsilon y sirve para armar el agrupamiento final, ¿sí? Bien, ahora pasemos a lo que es Dirichlet. Tenemos el relative size, que determina el tamaño de los microclusters, como yo les había comentado. Uncommon dimensions, que en realidad es cuanto más chico sea, por así decirlo, más restrictivo es, porque determina cuántas propiedades dejas afuera a la hora de hacer las comparaciones, ¿no? Cuántas propiedades dejas afuera a la hora de hacer las comparaciones. Entonces, cuanto más laxa sea esa comparación, más te va a permitir que un elemento nuevo entre a un microcluster actual y que también se conecten entre sí, ¿sí? Para hacer ese particionamiento, digamos, con los grupos finales. Lambda vendría a ser la constante de decaimiento, y data constant es una matriz que se usa para normalización. En esta imagen vemos cómo afecta el hiperparámetro de relative size
teniendo en cada cuadro una corrida diferente, siendo el hiperparámetro cada vez más grande, ¿sí? Cuando es demasiado chico, lo que puede pasar es que se crean mucho más microclusters y también clústeres finales, porque elementos que en realidad son cercanos no pueden llegar a incorporarse o a unirse, ¿sí? Esto es porque las comparaciones son muy restrictivas. Y si vemos en la última imagen, digamos el último cuadro, el tamaño es tan grande que al final se terminan incorporando, como se puede ver en ese círculo, dos grupos naturales que en realidad son diferentes, ¿sí? Pero terminan pintándose del mismo color como mismo clúster final. Bien, entre la personalización que se hizo de este algoritmo a la hora de implementarlo para la tesina, se hizo una redefinición de lo que es la propiedad de microclusters directamente conectados. Esto por realizar diversas pruebas y ver que en realidad eran muy restrictivas las comparaciones, y si se miraba, digamos, la diferencia mayor en cierto atributo y que sea menor a la mitad de ese relative size, no se terminaban uniendo y quedaban demasiados microclusters. Entonces lo que hicimos fue redefinirlo para que en realidad en vez de tomar la mitad se tome la totalidad de ese digamos, tamaño para ese atributo, ¿sí? Gráficamente se vería de esta manera, que no es necesario que estén superpuestos para que se conecten, sino que hasta pueden alejarse y estar uno al lado del otro en esa mayor diferencia, ¿sí? Además se incorporaron nuevos hiperparámetros. Tenemos Processing Speed relacionado con el timestamp y el proceso de olvido, Time Window, que también sería ese delimitador de la ventana a partir del momento que se puede empezar a olvidar. Y después otros dos que determinan, uno, en qué momento se actualiza lo que es la información de microclusters que se encuentran activos para que pasen a lo que es la lista de outliers porque no se consideran suficientemente densos. Y otro que lo que hace es determinar qué microclusters se borran directamente porque no pasan otro, digamos, umbral de densidad como para seguir manteniéndolos en memoria, ¿sí? Por último, también más allá de esa redefinición de microclusters directamente conectados, se creó otro hiperparámetro que determina cercanía entre clusters por más de que no pasen esa propiedad. De vuelta, porque las comparaciones eran muy restrictivas, ¿sí? Y al final pasaba eso de que no, lo que uno veía visualmente como grupos no se terminaban conectando. Este umbral de cercanía lo que hace es calcular la distancia entre todos los microclusters y considera cercanos y que se pueden conectar a los que están por debajo de lo que es una medida o un radio delimitado por la desviación estándar entre todas esas distancias, ¿no? Si pasamos a ver los resultados en distintos escenarios, arrancamos con lo que es lo que serían los clústeres globulares versus los de formas arbitrarias, ¿sí? Para esto, como no hay una evolución en los datos, lo que se hizo es desactivar ese factor de olvido que tiene Dai-Klee y se lo puso, digamos, en prueba con lo que es Devescan y Kamins, ¿sí? Los dos algoritmos tradicionales. Si vemos la imagen, Kamins funciona bien nada más para esos clústeres esféricos que son del primer caso de prueba, y después la realidad que el valor de la métrica que elegimos da muy mal porque no logra captar esas formas arbitrarias, ¿sí? Después tanto Devescan como Dai-Klee sí funcionan bien para todos los casos en general, considerando que Dai-Klee encuentra más valores atípicos y esto hace que dé un poco menos el valor final de la métrica elegida, ¿sí? Si pasamos al escenario de lo que es la deriva de concepto, que esto yo medio que lo pasé a la pasada, pero para explicar lo que es la deriva de concepto sería un término que en realidad se utiliza cuando hay un cambio en lo que es la distribución subyacente de los datos, ¿sí? Una evolución en cierto punto. Los algoritmos de Dai-Klee, DNStream y ClueStream sirven para estos casos porque, como tienen ese factor de olvido, te permiten mostrar esa evolución de dejar solamente la información relevante en cada momento. Para este caso de prueba se simuló un entorno en el que se da esta evolución, generando muestras sintéticas que cambian, digamos, el centro de la distribución cada 100 elementos, ¿sí? Entonces esos grupos de los extremos se mueven y dan esa sensación de evolución. En este caso, el algoritmo de DNStream funcionó bien
no encontró valores atípicos, pero sí identificó los dos grupos que se mueven, ¿sí? Y los valores que obtiene para la métrica son muy buenos. En el caso de Club Stream, por definición no busca valores atípicos, pero sí logró identificar estos dos grupos que se mueven y los valores de la métrica elegida también son muy buenos, son cercanos a 1. Y para lo que es Daikli, funcionó bien, encontró valores atípicos, y la diferencia con los otros dos algoritmos es que en un solo cuadro, gracias a la ubicación de estos valores atípicos, se puede ver en qué sentido se da la evolución, ¿sí? Y más allá de esto, también los valores que se obtuvieron para la métrica fueron muy buenos. Habiendo probado en esos casos sintéticos de prueba, lo que se hizo fue pasar un problema real, ¿sí? Para esto usamos el repositorio de ciencia de datos que es muy conocido, que se llama Kaggle, y encontramos un dataset con coordenadas de taxis muestradas aproximadamente una vez por minuto en Suecia, ¿sí? Durante octubre y noviembre de 2018. Si vemos la imagen de aplicar Daikli sobre este dataset, se puede ver que se encontraron 4 grupos densos, ¿sí? Bien marcados, y luego algunos outliers, ¿sí? Si miramos el círculo de abajo, se puede ver cómo a medida que pasa el tiempo se nota con estos microclusters que los autos o el tráfico se mueve más hacia la derecha, ¿sí? Y al final terminan volviendo. Este dataset en particular sirvió para modelar lo que sería una situación de flujos de datos, donde los taxis se encuentran constantemente emitiendo su ubicación geográfica, y poder representar y entender esta información en realidad serviría en un primer momento para mejorar la circulación de taxis según la demanda en lugar y hora, y también para la creación de infraestructura de soporte a estos autos, ¿sí? Para poder optimizar la circulación de vehículos. Si pensamos en otras estrategias alternativas a lo que es el agrupamiento dinámico, podemos pensar por un lado en graficar lo que es los datos acumulados hasta el momento, ¿sí? Y por otro lado, graficar en ventanas de tiempo borrando la información pasada. La realidad es que en este caso particular, por ejemplo, no se podría llegar a entender en qué sentido se da la evolución con estas dos estrategias. Y, por ejemplo, borrar toda la información pasada es bastante arriesgado, ya que si no delimitas bien el tamaño de la ventana, puedes estar sacando información importante y te perdés un poco en ese sentido cuál es lo relevante en cada momento, ¿no? Entonces, prácticamente estos algoritmos de agrupamiento dinámico te dan ese plus de estar actualizados en cada momento y mantener esa adaptabilidad prácticamente transparente a lo que es el usuario que está utilizando ese algoritmo. Bien, si pasamos a las conclusiones, en lo que es el desarrollo de esta tesina del trabajo en su totalidad, se describieron diferentes algoritmos de agrupamiento tradicionales y se mostraron las limitaciones a la hora de procesar flujos de datos. Se propusieron estas soluciones usando un algoritmo de clustering dinámico que se mantiene actualizado todo el tiempo gracias a ese factor de olvido, y los resultados fueron óptimos tanto para los casos de prueba que se obtuvieron del repositorio de scikit-learn, los casos de prueba derivados de conceptos realizados propiamente, y para el caso real de taxis en Suecia. Allí también, para hacer foco en lo que fue el aporte personal, implementación del algoritmo Daikli no hubo hasta este momento, entonces quedó la implementación de mi lado del algoritmo. También se tuvieron que tomar ciertas decisiones porque había quizás un poco de libertades en el paper original y había que definir ciertos temas, ¿sí? También encontrar y probar implementaciones de la métrica elegida y encontrar y probar implementaciones de los demás algoritmos de agrupamiento para flujos, ¿sí? Eso fue todo un desafío de mi parte, que también me generó un intercambio con otros investigadores. Bien, y en lo que respecta a trabajos futuros relacionado a Daikli, podría pensarse que en realidad hay muchos hiperparámetros, eso es una realidad. Entonces valdría la pena desarrollar un módulo que te permita elegir estos hiperparámetros
aunque sea con una base inicial de elementos, como para tener una elección más acertada, ¿no? Y después, en general, lo que es el clustering dinámico, también vale la pena idear una estrategia para, considerando entornos donde hay evolución, elegir cuáles son los atributos en cada momento que permiten lograr una mejor separación en clusters, ¿sí? En grupos. Que también esto pueda variar y pueda adaptarse a los cambios. Bueno, y eso sería todo. Bueno, bien. Estaba nerviosa porque ibas rápido. No, o sea, ¿sabés que con esto que vos decías de que el algoritmo Dai-Klee no había estado implementado, Sí. eso te llevó a tener algún tipo de contacto con los de, no sé cuáles son los autores, pero vi que había un paper que vos referenciabas Sí, con con los la autores en descripción? sí no, pero habiendo realizado, digamos, la implementación y dejarla en mi repositorio en GitHub, sí me llevó a que gente me hable del tema y se dé ese intercambio, digamos, con otras personas, hasta de otros países y demás, pero no con los autores en sí del paper. No, no, está bien. Y eso también, no me acuerdo si estaba en el informe que habías hecho, lo de que había quedado en tu repositorio de GitHub. Eso no sé si lo habías referenciado. Vi que había algo. Sí, en realidad lo nombré en algunas partes del documento, pero también puse los Sí, links a cada Sí. repositorio porque están puede separados ser. según el, digamos, el concepto, pero sí, Ujú. Sí, 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 vi los links del repositorio, claro. pero no me había dado cuenta que había alguno que tuviera que ver directamente con la implementación. Por eso era que lo dijiste, en el texto algo estaba de que no había estado Sí, implementado, pero bueno, ahora como que quedó más explícito con esa transparencia que habías puesto ahí al final. buenísimo. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere comentar, yo para que no se me pasara. Sí, a mí también me llamó eso la atención, o sea, la implementación que vos hiciste eh, está basada en algún, o sea, en algunos supuestos tuyos, o sea, en medio adaptado a al trabajo que vos hiciste. Mira, Eh, si querés te cuento un poco. En lo que es el algoritmo en sí, había por lo menos 3 papers de los autores en lo que sí, nosotros basamos también este trabajo. Pero sí, en ciertos puntos se nombraban, por ejemplo, la funcionalidad de borrar microclusters outliers que no llegan a cumplir un umbral de densidad, pero no decían cómo. Entonces, ese tipo de decisiones las tomamos en conjunto con Laura y con César, pero digamos, llegó también una investigación mirando también la implementación de estos dos algoritmos de flujo que son ClueStream y NetStream para tomar algunos conceptos y adaptarlos y llevar así a poder correr ese algoritmo, ¿no? claro. Eh, o sea, en realidad, ¿qué es lo que los autores que plantean? Un algoritmo de base. Sí, Eh, sí, plantean una diferencia que no se basa en ningún algoritmo tradicional como los otros dos, que ClueStream se basa en Camins, DNStream en DevScan, una etapa primera basada en distancia, una segunda basada en densidad, y además los hiperparámetros, digamos, relacionados a la densidad se pueden establecer de forma local y no global, entonces como diferencia al DNStream te permite encontrar grupos de varias densidades, ¿sí? Eso es como un diferencial con el algoritmo anterior que es basado en densidad. Está bien. Sí, justo está Patricia ahí escribiendo. Sí, no, Patricia, no sé por qué te habrán escrito, pero era porque César y Waldo tuvieron que entrar como invitados. No sé, yo me fijé y estaban bien como moderador, pero no sé No hay por qué. problema, no quise interrumpir. Me encontré con el mail de Camila, que recién chequeé el correo y me preocupé, entré Sí. enseguida a la sala y bueno, vi que está todo en orden. Claro, sí. No, no, Bueno, debe haber sido eso, sí. buena suerte. Los Muchas Eh, dejo. gracias. Hasta luego. Bueno, no, Así a que, mí el trabajo me gustó, no sé si igual te tiene que hacer alguna pregunta también puntual, pero bueno, en general el tema me parece re interesante, actual, porque esta cuestión del manejo de grandes cantidades de datos y sobre Sí, todo esas actualizaciones
online que tienen que ver con esto de los flujos de datos. Claro, los flujos dinámicos, ¿no? O sea, ahora En sesiones que todo dinámicas, larga todo. información, ¿no? O sea, todo lo que es, lo que vos decías que está relacionado a Internet de las cosas, o sea, que todo Sí. larga, los sensores largan información continuamente o todos los aparatos conectados, ¿no? Entonces es necesario hacer, hacer este tipo de análisis, ¿no? Con estos algoritmos. Sí, a mí me pareció muy bueno el trabajo, muy interesante. Aparte, has analizado bien todo, has estudiado unos cuantos algoritmos. Eh, Así que, no, y se nota además que como que te gusta, te gusta el tema de la exposición, estás eh, muy, como muy clara y muy Muy segura. nerviosa igual, te digo, no me lo esperaba, no sé qué pasó. No sé qué pasó, te Eh, juro. Así que sí, 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 yo bueno, el informe también está muy bien escrito, fue llevadero de leer, bien documentado, no fue pesado, viste que a veces por ahí se hacen largos con detalles innecesarios. Este tenía escrito todo lo que era útil para poder seguir entendiendo lo que venía después, quedó muy claro. Bueno, no Bueno, sé yo si... también, Camila, quería felicitarte por el trabajo, que la verdad Gracias. es muy lindo, está muy bien hecho. Y tenía una sola duda de algo que dijiste sobre la deriva de concepto, Sí. y cuando mostraste esos dos circulitos que iban rotando, ese deslizamiento o desplazamiento de los clústeres, ¿vos los notás de manera visual cuando vas graficando distintas etapas en el tiempo, o hay algo analítico que te dice que se mueven? Bien, me gusta esa pregunta. En realidad, eh, este problema justamente se vio encima en casos de prueba y en casos reales en 2 dimensiones. Entonces ya el gráfico lo dejaba bien en claro esa evolución porque se veía. Yo creo que si estás trabajando con datos de alta dimensionalidad, deberías tener alguna métrica, digamos, estadística de que cambió, por ejemplo, el centro de las distribuciones más importantes a la hora de modelar la varianza que hay en todos los datos actuales, ¿no? O por lo menos de los microclusters más densos, como para entender que sea esa evolución, porque ahora fue todo visual gracias a que era un problema en 2D, pero con alta dimensionalidad no tendrías esa ventaja del gráfico, ¿no? Y también proyectar alta dimensionalidad en menos dimensiones para poder verlo puede ser engañoso y quizás no representa la información como tal. Así que sí, yo tendría en cuenta alguna métrica. Bien, perfecto. Gracias, Camila. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o... No, yo estoy felicitarla porque realmente estuvo muy bueno el trabajo, pero nada más. No sé si se aplaude acá también, como cuando es presencial. Aplaudimos después cuando leamos el Claro, dictamen. después que le demos el dictamen, Después sí. vimos la nota. Es cierto, tenés razón. Me apresuré. Bueno, no sé si... Salimos nosotros, si no sé Ahora cómo hacemos. salgan, claro, sí, ahí yo corté la grabación porque Camila se había olvidado de ponerla, de con los nervios, y cuando me di cuenta, ¿no? Que no. Bueno, bueno, yo lo leo, espera que lo Dale. busco. Valiente. Ahora agarro otro, ¿viste? Y leo cualquier cosa. No te confundes, no te confundes. Bueno, si querés continúo acá la grabación. Dale. Así, Depende de la nota que me hayan puesto, dice. bueno, bueno, en el día de la fecha se ha realizado la defensa de la tesina de grado titulada Agrupamiento Dinámico para Flujos de Datos No Estacionarios, realizada por la alumna Camila Onofri, bajo la dirección de la doctora Laura Lanzarini y el especialista César Estrebú. Esta tesina fue expuesta a través del espacio educativo Cátedras Info en Eduar y asistiendo por videoconferencia tanto el jurado como la expositora. Esta modalidad ha sido convalidada por la Secretaría Académica de la Facultad de Informática.
La tesina incluye una revisión de las técnicas de agrupamiento, haciendo énfasis en el análisis de flujo de datos. Su realización requirió de un profundo estudio de la literatura junto con un análisis comparativo de varios algoritmos de clustering. En particular, se implementó el algoritmo Dai-Clay, el cual se considera de actualidad. Se analizó su desempeño aplicándolo en distintos conjuntos de datos sintéticos, como así también sobre un caso real, agrupando de manera dinámica las trayectorias de taxis de Suecia. El trabajo desarrollado deja abiertas nuevas líneas de trabajo en relación a los algoritmos de clustering que analizan flujos de datos. El informe es muy ameno y completo, con una correcta descripción del contexto de aplicación y del trabajo desarrollado. La exposición fue clara, completa y desarrollada correctamente en los tiempos previstos. La tesista respondió a las preguntas realizadas por el jurado de forma consistente y adecuada, evidenciando un amplio conocimiento del tema. Por lo antes expuesto, esta comisión considera que esta tesina está aprobada con nota 10. Ay, Muy bien. Felicitaciones, Camila. Felicitaciones. me emocioné, no Muy bien. Ahora sí viene la parte del aplauso. Claro, ahora, sí, sí. Bueno, Muy muchas bien. felicitaciones, Ay, gracias. Estoy La re verdad que contenta, estuviste ¿no? Muy bien, Camila. Posición muy clara, aparte como muy, muy metida en el tema, que muy bien explicado todo. Así Bueno, que gracias. se nota que Bueno, has muy bien. trabajado bastante. Muy bien. Con César la vamos a extrañar a Camila, que ha Sí, trabajado un sí. montón realmente. La Sí. nota demuestra el esfuerzo que ha puesto para llegar a esta etapa, así que realmente se lo merece. Así que bueno, me alegro mucho, Camila. Gracias. Felicidades. Gracias, Sí. y les agradezco a ustedes también. Camila arrancó con nosotros trabajando muy bien y después empezó a trabajar, digamos, y ahí medio que se hizo difícil seguir, pero hizo un esfuerzo impresionante para estar o llevar todo día a día un poquito para llegar a este momento. Así que Terminar, bien merecido, claro. Camila. La verdad, un Muy esfuerzo bien. importante. Gracias. Bueno, me Así alegro. que, Me alegro. bueno, felicitaciones, una nueva etapa terminada. Bueno, Bueno, Relajar, Bueno, gente, relajar. nos vemos, sí, nos vemos. nos seguimos viendo por la facultad. Y Camila, cuando quieras podés venir a vernos. Dale, Dale. dale. Claro. Ya te digo, seguramente en algún momento vuelvo a estudiar, así que me tomo un descanso y Bueno, después ya volveré. bien, Dale. bien. Con Bueno, mucho bueno, gusto, te esperamos. Genial. Bueno, muchas Bueno, gracias a Una todos. alegría verlos a todos. Igualmente, Nosotras también, igualmente. felicitaciones. Gracias. Y felicitaciones a los directores A los también. directores también, claro, sí Gracias. se iba a decir. Gracias. Porque Gracias, realmente gracias. se nota la mano cuando los directores apoyan a sus tesistas, cuando les están encima, se ven los resultados también. Así que felicitaciones a los directores también. Gracias, Muy bien. gracias. Bueno, Así que, Nos bueno, vemos para gente, nos vemos. Chao, Saludos. chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. chao.